días. Buenos días, Nicole, ¿qué tal? Bueno, no creo que vayamos a demorar mucho. La última parte tiene que ver con recortes y con geometría. Mira. Bueno, aquí hay una parte donde viene una lectura. Dice que la tecnología cumple un rol importante en la época actual que vivimos, de hecho, y que nos obligan a siempre estar más actualizados para usar estos avances en el quehacer educativo. Tanto docentes como estudiantes tienen al alcance recursos informáticos innovadores que permiten trabajar y manipular elementos geométricos, los cuales se convierten en una herramienta importante en el quehacer educativo. Ya, Flor. Responde las siguientes preguntas. ¿Crees que el uso de la tecnología es importante para realizar diversos gráficos? Bueno, aquí creo que ya sabes la respuesta, ¿no? ¿Qué colocaríamos aquí, Nicole? Sí, es importante para, no sé, para realizar gráficos geométricos, por ejemplo, ¿no? Gráficos geométricos. Gráficos de barras también. Gráficos geométricos. Estos serían gráficos estadísticos, ¿no? Bien, bien ahí, bien ahí. Estadísticos, geométricos, analíticos, etcétera. Listo. Y la segunda dice, grafica una serie de figuras geométricas que podrías elaborar sin dificultad en cualquier programa usado comúnmente en la computadora. Bueno, creo que acá sería bastante sencillo emplear las herramientas del Zoom. Las herramientas del Zoom también son parte de la tecnología. Por ejemplo, podemos graficar un cuadrado, podemos graficar un rectángulo. ¿Qué más podemos graficar? El círculo. ¿Sí sabes cómo se llama esta figura geométrica, Nicole? Óvalo. El óvalo o elipse. ¿Ya sí? Esa es una serie de figuras geométricas que podríamos graficar usando justamente, por ejemplo, las herramientas del Zoom, que son herramientas tecnológicas. El cuadrado, el rectángulo, el círculo, el óvalo o elipse. Bueno, círculo sería si es que lo pintamos también, ¿no? Elipse. Y así, otras figuras geométricas seguramente también se pueden graficar, ¿no? Como por ejemplo esta, que también es muy conocida. ¿Qué figura es, Nicole? Rombo. El rombo, muy bien. Y bueno, más etcétera, 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 ¿no? El triángulo, pero en este caso el triángulo ya no viene por defecto, pero lo podríamos dibujar uniendo líneas. ¿Listo? Bien, entonces, Nicole, haz captura rapidito, por favor. ¿Listo? Listo. Ok. Permíteme cargar. Listo. Borramos entonces. A ver, la siguiente parte dice resolvamos el dibujo y la construcción. Represento figuras. Ya, esta parte tiene que ver con recortes que supuestamente tú tienes que hacer.
Pero vamos a imaginar que lo cortamos, ¿no? No lo hacemos. Dice, represento figuras y cuervos. Unos estudiantes de secundaria durante sus clases de geometría llegaron a la conclusión de que el área de la región amarilla que está aquí es equivalente al área de las regiones amarillas que están en la otra figura. Lo cual tiene mucho sentido. No sé, Nicole, si te das cuenta que en la primera figura hay 4 rectángulos, uno celeste y 3 morados, y un cuadrado amarillo. Y en la otra figura, ¿cuántos triángulos hay? 4. ¿Te das cuenta que son los mismos triángulos? Los que están en la figura 2 y los que están en la figura 1, ¿cierto? Son los que están colocados en otra posición. ¿Es correcto? Sí. Entonces, por una idea primitiva, es lógico que si a la primera figura, imagínate que tú agarras y le borras los triángulos que tiene alrededor, y en la segunda figura también le borras los triángulos, se supone que lo que quede tiene que ser igual. ¿Correcto? Entonces, en otras palabras, el área del cuadrado amarillo que está acá es igual a la suma de las áreas de los otros cuadrados amarillos. Si yo le coloco que esto es A, este cuadrado es B, este cuadrado es C, entonces, matemáticamente, ¿qué podemos observar? Que A debe ser igual a ¿qué, Nicole? O sea, hablando en áreas, a la suma de B más C. Eso es lo que tratamos de interpretar al observar esas dos figuras. ¿Y por qué concluimos eso, Nicole? Porque ambos tienen los mismos triángulos. Si tú les quitas esos triángulos que tienen en común, se supone que las áreas que quedan son iguales, porque el cuadrado original que vemos grande es un cuadrado que es igual para los dos, o sea, todo el área cuadrada es un área que es común para ambos. ¿Listo? ¿Sí se entendió, Nicole? Sí, sí se entendió. Ah, ya, bacán. Lo que viene a continuación es una especie de manualidad que está hecha para que tú te des cuenta de que esos cuadrados amarillos tienen la misma área. Es decir, que el cuadrado de área A es igual al cuadrado del área B más el área C. Lo cual, como te dije hace un minuto, es lógico. Porque si tú les quitas a ambas figuras los triángulos, te quedarían áreas iguales. ¿Ok? Entonces, voy a bajar, voy a borrar esas imágenes. Mira, dice, ¿cómo lo supieron? Sigue las siguientes instrucciones y vas a comprender. A ver, recorta 2 cuadrados de la misma área, por ejemplo, de 8 centímetros de base. Voy a seguir la secuencia de lo que dice aquí, como si lo que está en la parte superior fuera lo que estuviéramos recortando, ¿ok? Entonces, este cuadrado que tú, digamos así, con tu tijera, te buscas por ahí papel y recortas 2 cuadrados de la misma forma, vas a tener que hacerlo con 8 centímetros de base, dice. O sea, ¿qué significa eso? Que esto tiene 8 centímetros. ¿Correcto? Así. Y no solamente aquí, sino también en la parte inferior, también sería 8 centímetros acá, porque se trata de un cuadrado. Nicole, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces, digamos que te imaginas que te vas a ir a cortar
dos cuadrados igualitos. Todavía no hacemos ningún recorte ni nada. Vamos a seguir las instrucciones que nos están diciendo en la parte inferior. ¿Ok? Sigamos. Ya. ¿Qué más dice en la parte B? Representa la figura 1 dibujando triángulos rectángulos cuyos catetos sean de 2 y de 6 centímetros. ¿Qué significa eso, Nicole? Que vas a dibujar en los cuadrados que están en la parte superior triángulos rectángulos, cuyos catetos sean de 2 y 6 centímetros respectivamente, dice. Se entiende que vas a dibujar alrededor. Entonces, ¿qué significado tiene eso? Vamos a ver. Significa que una vez que tú dibujaste sus triángulos rectángulos, mira, por ejemplo, el triángulo de la parte de arriba, este triángulo tiene dos dimensiones y te lo están diciendo en la instrucción de la letra B. ¿Qué dimensiones tienen esos triángulos rectángulos, Nicole? 2 y 6 centímetros. ¿Cuál sería el de 2? El derecho y el de 6 centímetros el de arriba. Perfecto, lo voy a colocar ya, pero ya para la siguiente vas a ayudar a colocar también las medidas. 6 centímetros, listo, muy bien. Y se supone que las medidas que faltan también tienen que ser las mismas. ¿Me podrías ayudar a colocar la medida de esta parte que falta aquí, que sobra? Y por acá también. ¿Qué medidas son las que van allí? Muy bien. Correcto. ¿Y por qué? ¿Cómo sabes que son esas medidas? ¿Cómo supiste que eran esas medidas, Nicole? Es correcto, pero ¿por qué? Por lógica. ¿Por lógica de que los triángulos son de 2 y 6 o por lógica de que 2 más 6 da 8? ¿Cuál de las dos? Y por la dimensión también. Ok. Pero por cualquiera de las dos razones, sabes que son 2 centímetros y 6 centímetros, ¿correcto? Y lo mismo podríamos seguir colocando en la parte inferior. Acá son 6 centímetros y al costado derecho son 2 centímetros. La cosa es que ya sabes o ya dominas, en ese caso, las medidas de las figuras que están en el cuadrado. ¿Listo? Todos los triángulos son iguales. Me refiero en área. Son congruentes, se diría en este caso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Todos los triángulos son congruentes. ¿Es correcto, Nicole? Sí. Perfecto. Ahora vayamos a la segunda figura. ¿Ok? En la segunda figura, en la instrucción de la letra C, dice, con el segundo cuadrado, representa la figura 2, donde cada lado del cuadrado sea dividido en 2 y 6 centímetros respectivamente. O sea, ¿qué te están dando a entender? Que vamos a dividir cada lado en dos partes que tengan medidas 2, vamos a colocarlo más pegadito, 2 centímetros y 6 centímetros. Nicole, las medidas que faltan, vamos a colocarlas por la parte superior para que me ayudes a colocarlas por aquí. Ahí y acá. Vamos, colócalas por favor.
las medidas de la parte superior. Ya está. Listo. Nicole, el cuadrado de la parte superior tiene 2 centímetros y 2 centímetros de medidas. ¿Qué medidas tendría el cuadrado de la parte inferior? Estamos hablando de la segunda figura. Del cuadrado, 6 dime. centímetros. Claro. 6 centímetros por 6 centímetros. Muy bien. Listo. Ya hicimos la parte C. Ahora vayamos a la parte D. Dice, recorta los 4 triángulos de la figura 1. Bueno, imaginariamente lo vas a hacer, ¿ok? Cortamos los 4 triángulos de la figura 1. Imagínate que ya no están los triángulos, solamente quedó el cuadrado. Instrucción de la letra E. Recorta los 4 triángulos de la figura 2. Ahora, en la figura 2, imagínate que estás recortando los 4 triángulos. Ya no tienes esos triángulos. ¿Qué figuras te han quedado? Las figuras de color amarillo, ¿correcto? Punto. Compara los triángulos de la figura 1 con los triángulos de la figura 2. ¿Cómo son los triángulos de la figura 1 con los triángulos de la figura 2, Nicole? Lo habíamos mencionado de un principio. Los triángulos que están en la figura 1 con los triángulos que están en la figura 2, ¿cómo son? Iguales. ¿Ya? Vamos a colocarlo de esta manera, porque lo correcto sería esto, mira. Son iguales en área. Porque los triángulos son, el término geométrico es este, congruentes, ¿ok? Cuando dos figuras son iguales, entre comillas, en geometría, se dice que son congruentes. Y la segunda pregunta dice, si a cada uno de los cuadrados les quitas los 4 triángulos, ¿cómo son las áreas que quedan? Lo que te venía diciendo desde el principio. Si a cada figura le quitas esos 4 triángulos que hemos dicho que son iguales en área, ¿qué es lo que quedaría? Un cuadrado. En la primera figura quedaría un cuadrado. Y en la segunda figura, ¿qué quedaría si le quitas los triángulos? 2 cuadrados. No te escuché. 2 cuadrados. Correcto. ¿Y qué relación tendrían esas dos formas? La pregunta acá es, ¿cómo son las áreas que quedan? Nicole. ¿Otra vez? El segundo sería el cuadrado grande 6 centímetros y el pequeño 2 centímetros. Ya. Lo que deberías darte cuenta es de que al quitarle los triángulos a ambas figuras, como los triángulos son iguales, significa que lo que queda también tiene que ser igual, pues lógico. Algo así, mira. Bueno, voy a intentar graficar más o menos el cuadradito que queda en la izquierda. Ok.
esto que quedó por aquí debe ser igual a lo que quedó a la derecha, que vendría a ser ese cuadrado un poco más pequeño, digámoslo así. Ese cuadrado unido con el cuadradito más pequeño. Nicole, ¿sí se entiende eso? Sí, sí se entiende. Ok. Ya también estás en un nivel avanzado de la secundaria, así que no será difícil para ti entender de que esas figuras son iguales. Si le preguntamos a un niño de primaria, pucha, que se rompería la cabeza porque como que va a decir, ¿cómo es posible que una figura sea igual a dos figuras? No tiene sentido, aparentemente. Pero como estamos ya en un nivel avanzado de la secundaria, sí podemos interpretar esto de que una figura es igual a la unión de dos figuras. ¿Sabes cómo? A través de la palabra área. ¿Te das cuenta? Área del cuadrado grande, y diríamos que es igual al área del cuadrado, bueno, mejor así, es igual a la suma de áreas de cuadrados pequeños. Así mejor. Así mejor. ¿Se entendió, Nicole? Sí. Perfecto. Entonces, podríamos aventurarnos a decir acá entonces que si a cada uno de los cuadrados le quitas los 4 triángulos, ¿cómo son las áreas que quedan? La respuesta es iguales. Por lógica, si le quitas las mismas áreas, lo que queda también tiene que seguir siendo igual. Muy bien. Nicole, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, 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 está, sí, sí se entendió. Te pregunto una cosa. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Base por altura. Bueno, eso sería de un rectángulo, pero si es un cuadrado, la base y la altura miden lo mismo. Así que sería lado por lado, o sea, lado al cuadrado, ¿cierto? Nicole, dime las áreas de los cuadrados pequeños que están a la derecha, de este cuadrado y del cuadrado de abajo. ¿Cómo dijo? Que me calcules las áreas de los cuadrados de la figura 2, de este cuadrado que estoy señalando, chiquito, y de este cuadradito mediano. ¿Cuáles son sus áreas? El chiquito suma 8 y el grande suma 24. El cuadrado chiquito, ¿cuál es su área? 8 8. ¿Por qué 8? por la suma de sus lados. Ah, ya. Entonces lo que tú estás haciendo es el perímetro. Cuando tú sumas los lados, eso se llama perímetro. Pero si quieres calcular el área, es a través de una fórmula. ¿Cuál es la fórmula para el área del cuadrado? Multiplicación. Claro, claro, muy bien. Área es igual al lado elevado al cuadrado, o lado por lado, también como se dice. Vamos, ¿cuál es el área del cuadrado pequeño?
Sería 4. Muy bien. ¿4 qué? 4 centímetros cuadrados. Del otro cuadradito mediano. $36 centímetros al cuadrado. Muy bien. Nicole, ¿podremos averiguar el área del cuadrado grandote que está a la izquierda? $64. Creo que no me expliqué bien. El área del cuadrado amarillo, de este que yo he representado acá, del cuadrado amarillo. Creo que encuentras una dificultad. No sabes cuánto mide el lado del cuadrado amarillo, ¿cierto? Todo vale 6. O sea, No aparece. Pero creo que sí podemos calcularlo, no mirando la figura que está acá, sino mirando lo que hemos concluido acerca de estas dos áreas. ¿Qué habíamos dicho acerca de las áreas? El área de ese cuadrado amarillo tiene que ser igual a la suma de las áreas de los otros cuadrados amarillos que están al otro lado. Entonces, ¿cuánto crees que será el área de este cuadrado amarillo de la izquierda sin saber o sin aplicar la fórmula del cuadrado, del área del cuadrado, solamente utilizando las áreas de la derecha? $40 centímetros. Muy bien. Y eso no lo pudimos hacer utilizando la fórmula, lo que supongo que te diste cuenta de que la suma de las áreas es igual al área de aquí. Así que ya sabemos de antemano que son 40 centímetros cuadrados. ¿Te das cuenta? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto, Nicole. Qué chévere. Solamente me faltaría preguntarte una cosa en relación a las figuras que aparecen allí. ¿Cuál será el área del triángulo de 2 centímetros y 6 centímetros de alto? ¿Mm? ¿Sabes la fórmula del área del triángulo? Base por altura. ¿Qué más? Entre 2. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿cuánto sería en este caso? ¿Cuál sería el área de este triangulito? 6. Claro, sería base por altura sobre 2. Es decir, quedaría 6 nada más, ¿no? ¿6 qué, Nicole? 6 centímetros. 6 centímetros cuadrados, porque recuerda que el área siempre es en centímetros cuadrados. Muy bien, perfecto. Con eso hemos dado, te vas a dar cuenta, con esto que hemos hecho adicional o extra, estaríamos contestando a lo que viene a continuación. Nicole, haz captura de pantalla, por favor. Ya está. Listo, muy bien, avancemos. Lo que viene a continuación es, dice,
Reproduzco figuras a partir, pega en el siguiente espacio los triángulos obtenidos y demuestra que tienen las mismas áreas. O sea, que peguemos lo que estaba arriba. Supuestamente esto es lo que hemos hecho, ¿no? Pero esto supuestamente lo hemos hecho con recortes, pues, o sea, con papel, no con cartulina, qué sé yo. Y lo hemos pegado, o lo vamos a pegar aquí, en la parte inferior. Imaginemos que ya lo pegamos. O sea, acá tendrías tú que pegar, dibujar lo mismo que está arriba. ¿Ok? Pero, dice los triángulos obtenidos. ¿Qué significa eso? Que solamente la parte de los triángulos. Te tendrías que graficar así los triángulos. Todos los triángulos, ¿no? Demostrar que tienen la misma área, la misma situación que yo te planteé acerca del área del triángulo, lo tienes que poner acá. El área es igual, como habíamos quedado, base por altura sobre 2. Y esto resulta 6 centímetros cuadrados. ¿Ok? Bien, si gusta, sale captura rapidito para pasar a la otra parte. Donde dice demuestra que tienen las mismas áreas, es evidente, pues, es obvio, porque si tú tienes otro triángulo, digamos así, echado, ¿no? Pero que tiene las mismas dimensiones, se supone por lógica que el área debe ser igual, pues, porque el área no distingue entre formas de la figura. Si las dimensiones son las mismas, si se trata del mismo triángulo, el área va a salir igual, pues, ¿no? El área seguirá siendo, lo colocamos para que lo tengas completo, ¿ya? 2 por 6 entre 2. Y sigue saliendo lo mismo, porque se trata de las mismas dimensiones, como te vuelvo a repetir. ¿Sí, Nicole? ¿Se entendió esa parte? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Haz captura de pantalla, por favor, rapidito. Ya está. Listo. Y de aquí viene justamente lo que te comentaba, ¿no? Para comprobar, calcula las áreas involucradas, llena la siguiente tabla, cosa que ya hemos practicado nosotros ya. Yo te hice calcular las áreas, ¿cierto? Justamente para que llenemos esto de manera más rápida. A ver, ¿cómo serían las áreas? El cuadrado de base 8 significa que es el cuadrado, el grandote, el que agrupa a todos. ¿Cuál sería el área del cuadrado grandote? Recordamos que el área del cuadrado es lado al cuadrado. Si el cuadrado tiene como base 8 centímetros, ¿cuánto valdría su área, Nicole? 2. ¿Cuánto? A ver, calcúlalo. Cuando dice de base 8, significa que su lado mide 8, pues. 2. ¿2? ¿2 qué? Estamos queriendo calcular las áreas. A ver, creo que no se entiende esta parte de las áreas. Nicole, ¿ves el cuadrado grandote? Me refiero no al amarillo, sino a este. ¿Ok? Nicole. Aquí Ese estoy. cuadrado grandote, ¿cuál sería su área? 8. Su lado mide 8. Y lo que dice acá justamente, el cuadrado de base 8. Pero, ¿cuál es el área?
64. Muy bien. 64 centímetros cuadrados. Las demás áreas que nos están pidiendo aquí son áreas que ya las hemos calculado. ¿Cuál es el área del triángulo de 2 y 6 centímetros? Lo habíamos hecho hace un minuto, Nicole. El área del triángulo que vimos hace unos minutos, ¿cuánto es? ¿Sí recuerdas? Sí, ¿cuál es el área del triángulo? De los triángulos de catetos 2 y 6 centímetros. ¿No recuerdas el número, el valor? Uno era 6. 6 centímetros cuadrados, claro. Ahora, recuerda las áreas de los cuadrados que hicimos también anteriormente. ¿Cuál es el área del cuadrado grande, el de la izquierda? ¿Te acuerdas que sumaste y obtuviste un valor? A ver, creo que vamos a tener que regresar. A ver, Nicole. Sería 4. Las áreas de estos cuadrados amarillos, ¿cuánto eran? ¿Recuerdas? Uno de ellos era 4. 4, el de acá era. 36. Y el de acá. 40. Correcto, muy bien, excelente. Entonces, eso vamos a colocarlo aquí. Cuadrado mediano de la figura 1, ¿cuánto sería? 40. 40, muy bien. 40 centímetros cuadrados. Cuadrado mediano de la figura 2. 36 centímetros al cuadrado. 36 centímetros cuadrados, muy bien. Cuadrado pequeño de la figura 2. 4 centímetros al cuadrado. 4 centímetros cuadrados, perfecto. Ya completamos todo. Ahora sí contestemos. ¿Cuánto es el área de los 4 triángulos de la figura 1? Fácil. 4 veces 6 centímetros cuadrados, ¿es correcto? Porque cada triángulo es 6 centímetros cuadrados. ¿Cuánto saldría en total? ¿24 centímetros al cuadrado? Muy bien, 24 centímetros cuadrados. Siguiente, ¿cuánto es el área que queda de la figura 1 al restar los 4 triángulos? ¿Cuál es el área grande de la figura 1? Es el área... Ah, claro, claro, claro. Pero hagámoslo por partes. El área grandota de la figura 1 sería el área del cuadrado de 8 centímetros de lado. Es decir, 64 centímetros cuadrados. A esto le debo quitar el área de los 4 triángulos, es decir, 24 centímetros cuadrados. ¿Y cuánto se obtiene ahí, Nicole? 40. Y esto coincide con lo que habíamos deducido de que el cuadrado mediano de la figura 1 tiene 40 centímetros cuadrados, ¿correcto? Así que así es también otra manera de calcular el área de ese cuadrado amarillo. Siguiente, ¿cuánto es el área de los 4 triángulos de la figura 2? Ah, pues es lo mismo, porque son triángulos que tienen la misma área. 4 veces 4 centímetros cuadrados y esto sale 24 centímetros cuadrados. Y la última pregunta, ¿cuánto es el área que queda en la figura 2 al restar los 4 triángulos? Ah, pues es la misma área, ¿cierto?
¿Cuál es el área del cuadrado enorme de la figura 2? También es 64 centímetros cuadrados. Si a esto le quitamos los 24 centímetros cuadrados, ¿qué es lo que resulta? 40 centímetros cuadrados. O sea, no sé si te das cuenta, pero lo que están pretendiendo orientar con estas preguntas es que supuestamente nos volvamos a dar cuenta de que las áreas de color amarillo en ambas figuras son iguales. Y eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? ¿Se entendió, Nicole? Sí, sí se entendió. Perfecto. Hazle captura de pantalla, por favor, rapidito. Ya está. Ok. Dice, construyo propiedades y conceptos, traza un cuadrado de dos maneras diferentes siguiendo estos pasos. Bueno, los pasos ya están aquí. Lo único que quieren que hagas es que agarres tu compás y traces, digamos, parte de circunferencia. ¿Sí sabes utilizar un compás? ¿Nicole? Sí. Bueno, mira, aquí se coloca la puntita y acá se coloca el lápiz. El compás tiene una parte que es con lápiz. Y lo haces girar así en curvita. Luego haces lo mismo colocando la punta aquí y el lápiz para el otro lado y haces otra curvita y te queda la figura que está en la parte inferior. ¿Lo ves? ¿Qué haces a continuación? Ahí sí con tu regla, con tu escuadra, qué sé yo, agarras y trazas un cuadrado. Y ya está. Esa es una manera de dibujar un cuadrado utilizando regla y compás. ¿Ok? No hay mucho que decir ahí, no es un ejercicio matemático, es solamente para que tú aprendas a dibujar. Y la otra manera, para que sepas cómo se dibuja un cuadrado, utilizando, digamos, un instrumento matemático, sería a través de la circunferencia. Dibujas una circunferencia y dibujas dos diámetros, uno horizontal y uno vertical. Aunque el vertical se trazaría fácilmente, ¿no? Y traza los extremos, y esos extremos vendrían a ser los vértices del cuadrado. Nada más. Es lo único que te están orientando a hacer. No voy a ahondar en esto porque creo que dibujar cuadrados a estas alturas de la vida es muy sencillo. Coges tu regla y dibujas tu cuadrado, ¿no? Solamente acá que están utilizando otros instrumentos matemáticos como el compás o la circunferencia. Bien, Nicole. Creo que ya llegamos a la parte final. Solamente queda la ficha de autoevaluación, donde tienes que contestar de manera personal alguna apreciación, qué sé yo, qué te pareció el tema. Aunque a veces hay preguntas que tienen que ver con la teoría, ¿no? Dice, reflexiona, ¿cuál de los trazos te pareció más comprensible? Ah, se refiere a los dos últimos, ¿no? ¿Cuál te pareció más comprensible, el de la circunferencia o el del compás? O ninguno de repente, ¿no? Bueno, ahí colocas el que te pareciera más comprensible. Creo que el del compás sería más fácil de interpretar, ¿no? Porque solamente agarras el compás, dibujas una parte de circunferencia, agarras la otra punta y haces lo mismo al revés y de ahí trazas tu cuadrado. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraste? Bueno, pues ahí colocas no tengo compás, no tuve regla, no sé, las que te parezca mejor. Confecciona un tan gran como el siguiente. Ya eso es otra cosa que tiene que ver con un juego que se llama Tangram. Y así, autoevaluación, eso ya lo tienes que completar tú. La última parte dice, finalicemos. ¿Qué estrategia fue útil para resolver el problema? Esto ya se refiere a las áreas, ¿cierto? ¿Qué estrategia utilizamos para resolver el problema, Nicole? Calcular las áreas, ¿no? ¿Fue útil identificar primero las fórmulas de cada área para encontrar el área total? Claro, primero yo te dije la fórmula del área del cuadrado, el área del triángulo, y con eso fue más fácil calcular las áreas. ¿En qué otras situaciones utilizaría las propiedades de las pirámides? Eso ya no tiene que ver.
Creo que eso lo han cortado mal ahí. Bien. Nicole, ¿tienes alguna consulta, alguna pregunta? ¿Entendió todo? Sí, está entendible todo. Perfecto. Entonces creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Gracias por tu paciencia. Sé que es la matemática un poco complicada, pero espero haberte ayudado. Gracias. Hasta luego. Cuídate mucho. Hasta luego.